Bienvenidos. La construcción del nuevo estadio de Girardot es una de las obras de mayor envergadura en cuanto a su infraestructura y financiamiento que ha anunciado el señor alcalde Salomón Said Arias en las últimas semanas. Bienvenido a Plus Publicación, señor alcalde Salomón Said. Darío, siempre un gusto estar acá, al lado suyo, y muchas gracias por la invitación. Gracias. Empecemos hablando del estadio, que es importante que la gente y la ciudadanía conozca detalles que seguramente si se han publicado en otros medios no ha sido en Plus Publicación. Hablemos inicialmente de el presupuesto, el valor que demanda esa obra y las fuentes de financiamiento que va a tener para poder llegar a un feliz término. A ver, hay que verlo globalmente, porque cuando uno habla de la construcción del estadio, tiene unos antecedentes. Primer antecedente, que fue lo primero que hicimos en el primer año de gobierno, que fue hacer los estudios de patología de la infraestructura actual. ¿Para qué? Para poder determinar si tocaba demoler, si no tocaba demoler, qué estaba en buenas condiciones y qué no estaba en buenas condiciones. Fue la tarea del primer año. El segundo año se firma un convenio con la administración departamental por alrededor de 2.000 millones de pesos. Este estudio de patología costó 600. Millones. Exacto, el primer estudio costó 600 millones de pesos y el segundo estudio, que es el estudio de diseños y detalle, que es todo el tema arquitectónico, estructural, hidráulico, eléctrico, de lo que va a ser el estadio. Claro, es unos estudios que demoran un año en su elaboración. La plata la aportó el departamento, 2.000 millones de pesos. Gratitud al gobernador Rey por ese aporte. Y ya teniendo claramente estructurado el proyecto, eh, y reitero a detalle, yo ahorita le explico por qué a detalle, esta frase es fundamental. Esta frase es: buscamos la cofinanciación. El proyecto de hacer el estadio municipal completamente terminado, con todas sus graderías y al detalle que nos dieron los estudios y diseños, está alrededor de los 52.000 millones de pesos. Una cifra que es el presupuesto de inversión que me queda a mí durante 2 años y medio de gobierno, que es lo que al final termina el alcalde diciendo: yo quiero hacer esta vía, quiero terminar este colegio, para que la gente me entienda que si yo invirtiera los 50.000 millones de pesos de un solo golpe o en un solo contrato, pues dejaríamos a Girardot 2 años y medio sin poder tener o sin poder invertir en otros sectores. Por tal motivo, hicimos el proyecto por fases. ¿Y cuál es la primera fase del estadio municipal? La hemos presupuestado en 15.000 millones de pesos y su fuente de financiación es un empréstito, es el empréstito. ¿Listo? Esos 15.000 millones de pesos, ¿qué involucra? Demolición de las actuales graderías, que el estudio de patología que hicimos en el primer año nos dijo: tienen que demolerlo porque está en alto riesgo. Y fíjense que hoy lamentablemente vemos cómo la tierra se está moviendo. Los temblores, el que vivimos nosotros acá en el Pacífico, el de Venezuela, ayer en Honduras, en fin. Y tener esa infraestructura en esas condiciones es un riesgo latente para la comunidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es demoler. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a recuperar toda la cancha y vamos a hacerle todo el, el tema de, de filtros y todo el tema hidráulico de la cancha, de drenajes, para que quede en perfectas condiciones. Vamos a recuperar la pista atlética y las luminarias con esos 15.000 millones de pesos. Desde acá, hoy, 13 de agosto, cuando se acabe esa primera fase, pues la gente no va a ver, no va a ver graderías, sino la gente va a ver es una cancha encerrada, un complejo encerrado, donde su pista atlética, sus luminarias
y su cancha de fútbol. Y las graderías serán una segunda fase que lo va a tener que hacer un siguiente gobernante. La pregunta que le asalta a uno es, venga, alcalde, ¿y lo lógico no sería poder hacer el estadio completo? Pues hoy no tenemos los recursos y el gobierno departamental en Girardot tiene prioridades como la plaza de mercado y como el paso vehicular entre Ricaute y, y, y Girardot, ese segundo paso vehicular, que es obras también que necesitamos indiscutiblemente, pues nosotros hacemos un esfuerzo y decimos a la antigüita, como muchos girardoteños han construido su casa. Hacemos el primer piso y echamos la plaquita y ya después miraremos más adelante cómo echamos la segunda plaquita. Eso es lo que vamos a hacer con el Estadio Girardot. No se corre el riesgo de que se convierta en un elefante blanco porque el alcalde Salomón Said termina su compromiso de los 15.000 millones y primera fase, y si el alcalde siguiente no lo continúa por A o por B, empezando que no ha hecho gestión para buscar el financiamiento de lo que resta de los 40.000 y pico, ¿qué pasaría? ¿Cuándo hay elefantes blancos? Eso es lo primero que me toca aclararle a su pregunta. Expliquémoslo. Expliquémoslo. Elefantes blancos son dos condiciones. Debe estar construido. Que su construcción sea incompleta y que el contrato se haya terminado, que eso es un ejemplo. Y lo otro, elefante blanco, es el antiguo hospital de la antigua cárcel, que fue lo que nosotros recibimos. Encontramos una obra completamente terminada, pero sin cumplir su objeto social. Por eso, en la primera fase que nosotros hablamos, el estadio no va a dejar de ser un complejo deportivo, porque su pista atlética va a servir, porque su cancha va a servir, pero adicionalmente la van a poder utilizar los niños y ya no van a estar en riesgo. Porque hoy, si permitiéramos hacer eventos y tuviéramos mucho público, el público estaría en riesgo, porque en cualquier momento se puede venir abajo las graderías. Esa es la En diferencia. primera fase no hay graderías. En primera fase no hay graderías. En primera fase hay una cancha de fútbol completamente funcional, una pista atlética completamente funcional, una cancha de fútbol que se va a poder utilizar de noche para poder darle inicio. Tenemos que iniciar. Yo no puedo creer que cualquiera que sea la próxima administración se vaya a negar a la posibilidad de tener un proyecto en estudios a detalle, ya con una inversión funcionando, a gestionar 5, 6 mil, 7 mil millones de pesos para la construcción de una gradería. Si usted me dice que están en contra de eso, yo diría que no estarían en contra del gobierno de Salomón Said, sino estarían en contra de Girardot. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué he insistido tanto en la palabra estudios a detalle? Porque ya lo vivimos en el empalme presidencial. ¿Qué nos pidieron? Estudios a detalle. Por eso cuando a mí alguien me critica de que porque yo invierto plata en estudios y diseños, es porque sin estudios y diseños no hay obras. Y cierro diciéndole lo siguiente. El no tener estudios y diseños a detalle, Girardot sí que ha sufrido mala experiencia por no tener de eso. Si no, pregúnteme por el Parque Lineal, que no tuvieron estudios a detalle, no le pidieron permiso al ministerio y hoy nosotros sufrimos eso, que sé que va a ser un tema de una segunda entrevista. Un tema importante sobre el estadio Alcalde Salomón tiene que ver con, si ya lo tiene, me imagino que presupuestado y analizado y establecido, es la capacidad, en un momento dado que ya estén construidas graderías, ¿qué capacidad va a tener el nuevo estadio de Girardot en cuanto al aforo? 8.000 personas. 8.000 personas. Sí. Y eso va amarrado a una pregunta necesaria que, y me imagino, decía David Correa en la entrevista que hice hace 2 semanas sobre el estadio también con Ismael Contreras. Él hablaba de planeación y responsabilidad, y hablemos de planeación. Ya se empezó a hablar con los organismos de tránsito, de movilidad, de infraestructura, el tema de movilidad a nivel de vehículos, del parqueo. Estamos hablando de parquear, hablando de manera muy a priori, de 8.000 vehículos en esta área. Eso ya se empezó a trabajar para que su final sea exitoso. Están contemplados en los estudios y diseños, a detalle. Ese es el detalle que llevan los estudios y diseños, los parqueaderos. Hay un tema que va amarrado a sostenibilidad. Sí.
y yo soy honesto y usted sabe cuál es mi percepción frente al estadio multipropósito, porque, y no es ningún pecado ni es una grosería con el alcalde, decirle que Darío Pod no coinciden en tener un estadio y un escenario de eventos. Me parece eh, que sería bueno tener solamente el estadio para actividades deportivas, pero en el mundo entero y en Colombia se ha venido acostumbrando que en los estadios se hacen actividades artísticas y culturales y pues bienvenido entonces. ¿Qué sistema se va a utilizar para la protección de la gramilla? Porque eso es lo más importante, porque sabemos cuánto vale la gramilla, en un clima de esos, cuánto vale regarla Claro, durante sí. 12 meses, cómo se va a proteger la gramilla en los eventos culturales. Hoy eso ya está claramente establecido. Claro, pues, no, Utilizan, la gente. utilizan unos tapetes en fibra donde no generan ningún impacto. Y Darío, a su pregunta y buscando una respuesta, el evento televisado más importante de este planeta es el Super Bowl. Y esa es la mezcla de lo múltiple. Una vez al año. Una vez al año, sí, tiene usted razón, pero en solo publicidad Ah, no, lo deja que quiera. lo que puede dejar en todo un año. Lo que le quiero decir con esto es que, sin lugar a duda, el estadio tiene que ser multipropósito. Hoy, si las escaleras estuvieran completamente demolidas, o no existieran las escaleras, hoy podríamos pensar en hacer los conciertos de octubre en el estadio, porque no existiría riesgo para el aforo. Y hoy nosotros tenemos que buscar un predio de un tercero para poder hacer esto. Pero sin lugar a duda esto le va a permitir a Girardot fortalecer sus escuelas de formación. Con esto puedo estar equivocado, pero es tarea que tengo. Es las condiciones del estadio de Girardot son norte-sur, que muy poquitos estadios las tienen en el país con esas características. Entonces nos hace muy atractivos. Pero venga, alcalde, usted sabe por qué lo dice, entonces explíquele a la audiencia de Plus Publicación por qué es importante Norte-Sur. Es norte-sur, está el estadio, es de las gran virtudes que tiene el estadio Girardot, es por el sol, porque por la salida del sol, oriental, occidental. eh, lo mío no son las coordenadas, si me equivoco me perdonan, pero básicamente es por la postura del sol. Y Girardot tiene esa virtud que tenemos que conservarla, que nos hace tal vez el primer estadio de esta zona del centro del país, en Cundinamarca. Y creo que hay que recuperarlo y aquí vamos a avanzar para que volvamos a tener pista atlética, para que la gente, los girardoteños, puedan caminar alrededor de su estadio en las horas de la mañana y seguramente vamos a dar inicio para que las siguientes administraciones, y bienvenido el siguiente alcalde a que haga las graderías y que haga unos camerinos excelentes y que al final tengamos un complejo deportivo maravilloso. Hoy me toca decirles que estamos a días de sacar la licitación, estamos aquí a mi mano izquierda, para la remodelación y las capuchas de las piscinas olímpicas. 4.000 millones de pesos que nos ayudó la gobernación de Cundinamarca. Entonces, estamos invirtiendo. Claro, yo entiendo que mucha gente siente temor, pero yo les pregunto, yo no me puedo quedar en el temor que me dejó una mala administración anterior. O sea, hay que tener la ilusión de que las administraciones siguientes van a ser buenas, que Girardot no se va a equivocar. Y cierro de los elefantes blancos. Si hay algo que ha hecho esta administración, es volver funcional lo que no era funcional. Y arranco. En los primeros 15 días de mi gobierno puse a funcionar el Colegio de Corazón de Cundinamarca y Valle del Sol, que no funcionaba, ¿se acuerda, Darío? ¿Se acuerda? Y esta administración lo puso a funcionar. Hoy funciona el CAP, que después de cuántos años no funcionó. Y sé que la siguiente entrevista me la va a pedir que la hagamos en el CAP, hoy en el Sacúdete, hoy completamente terminado, ya haciéndole la entrega al Ministerio del Interior para que nos hagan la entrega formal y que el Instituto de Cultura y Fomento pase a operar allá y podamos tener ese teatro, ese maravilloso mirador y esa infraestructura que nos va a servir para el fortalecimiento de la cultura en nuestro municipio. Si yo le hablo de esos tres, le digo
que esta administración sí se ha caracterizado por eso, pero adicionalmente ya hemos entregado obras, Polideportivo El Diamante, Parque del Futuro, Paso Vehicular del Kennedy, 8.5 kilómetros en vías y todas completamente terminadas y más del 50% de ellas completamente demarcadas. Entonces, hoy lo que tenemos que decirle a la gente es, aquí vamos a hacer una inversión, no vamos a tener graderías, pero vamos a tener una pista atlética con lo reglamentario, una cancha con una grama perfectamente, un cerramiento bien hecho, con luces para poderlo utilizar de noche y un proyecto que queda vivo para que la siguiente administración se enfoque en las graderías. Volviendo al tema del estadio, se debe entender que cuando hablamos de 15.000 millones de pesos, estamos hablando de que ese dinero va a alcanzar para terminar la primera fase. Pregunto, y eso lo había dicho usted también, creo que fuera de cámaras en algún momento. ¿Está contemplado el valor que representa para el municipio dentro de la demolición y el transporte de escombros? Y lo traigo a colación porque usted sabe eh, que recibió igualmente usted la alcaldía así en su momento y no se ha logrado recuperar tampoco en este momento, y usted lo explicó en la entrevista de enero, que no tenemos escombrera. Eso implica que nos va a incrementar los costos de la demolición porque el transporte va a tocar hacerlo hasta Melgar seguramente. Esos costos están planeados dentro Dentro de del los presupuesto. detalles, claro, por Ok, supuesto. coincidimos con Ismael Contreras, que usted debe saber quién es un Sí, 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 el profe de básquetbol. fundamentador excelente de baloncesto y entrenador, y con David Correa, que también se lo distingue y lo conoce. Y coincidimos los tres en la entrevista anterior sobre el estadio que debería existir un proyecto deportivo paralelo, simultáneo a la construcción de nuevo estadio, que es lo que justificaría el aspecto deportivo del mismo. Yo me sigo alejando de lo artístico porque obviamente es claro que no es el centro ni la razón de ser de la construcción del nuevo estadio. Eh, Está concebido dentro de este proyecto tener un proyecto deportivo paralelo que cuando se termine la construcción total del estadio, que ahora le pregunto el cronograma si usted lo tiene, eh, ya tengamos que mostrar al menos insinuarnos en un equipo de categoría C. Yo lo que le puedo decir, Darío, es que es mi opinión y no es una opinión técnica ni deportiva, porque no es mi conocimiento y no es mi fuerte en eso, Sí. pero muy importante tener deportistas de alto rendimiento y procesos competitivos para tener un equipo en la C. Sí, eso es muy importante. Pero creo que hoy en las condiciones actuales del país es mucho más importante tener escuelas de formación, tanto privadas como las públicas, como las que hoy tenemos, donde la ocupación del tiempo libre de los muchachos, más allá de si van a entrar en un proceso de alto rendimiento o no, se tengan los espacios necesarios para que se pueda practicar el deporte, se puedan esos muchachos sacar de la calle y podamos construir una mejor sociedad con hábitos de vida saludable. Y el estadio, sin lugar a duda, es un referente de eso. Y, y le voy a poner el siguiente ejemplo. Fíjese que ante el deterioro del estadio, la gente no pierde la vocación del territorio. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que es injusto, pero tenemos una pista atlética que podría estar al servicio de la comunidad si estuviera en buenas condiciones y la gente caminar en horas de la noche de una manera segura alrededor del estadio, pero hoy lo hacen afuera del estadio en horas de la mañana. No se pierde la vocación del territorio. Y creo que este territorio donde nosotros estamos, más allá, que es lo ideal, es poder conservar la raíz. Y la raíz es que este territorio sea el instrumento para la ocupación del tiempo libre, para los hábitos de vida saludable, que al final es lo que terminan afectando a una gran masa de la comunidad, porque al final cuántos futbolistas profesionales, que es maravilloso tenerlos, terminan haciendo parte de un equipo. Y esto se lo debió haber preguntado usted al profe David Correa, que él se lo puede responder en una siguiente oportunidad a ustedes. Pregúntele cuántos chicos eran del Girardot Fútbol Club, eran de Girardot. Y yo le garantizo que si los contamos con estos dedos de mi mano,
me sobraban los dedos. Pero era el equipo de nosotros, generaba una hinchada y nos hacía hinchar el corazón, que hay que volverlo a tener con el pasar del tiempo. Pero al final eso no puede ser lo importante es la masa. Y la masa es que nuestros niños tengan un estadio de referente donde sus papás los puedan traer, donde podamos tener un sitio agradable, donde se pueda compartir en familia. Creo que al final es mi opinión, que seguramente no es técnica, ni es más allá, y respeto lo que haya dicho el profe David y lo que haya dicho el profe Ismael, que son conocedores inmensamente de este sector, pero es la posición mía. Cuando yo le hablo a usted de un proyecto deportivo paralelo a la construcción del nuevo estadio de Girardot, lo hago pensando en sostenibilidad, alcalde, y permítame le explico. Usted tiene toda la razón, lo tengo claro. Inicialmente, pretender que un equipo de Girardot, lo que representa a Girardot, tenga 22 jugadores nacidos en Girardot es utópico. Tendremos uno o dos de pronto, máximo tres en el mejor éxito. Pero cuando yo analizo sostenibilidad de estadio a nivel deportivo, de costos, de luminarias, de gramilla, del mantenimiento que implica, si no tengo un equipo que atraiga a la ciudadanía para que los domingos y los miércoles venga y se siente a ver, así sea a un solo jugador de Girardot, pero que es vecino, pariente, o por lo menos es de Girardot y la gente lo va a arrastrar y se lo acaba de decir. ¿Cómo vas a mantener esa sostenibilidad? ¿Tiene el municipio entonces el recurso necesario para sostener un escenario que no le va a dar unos dineros importantes más allá de 4 o 5 conciertos que se puedan hacer en el año? Darío, comparto la opinión suya, digamos que tener un equipo se vuelve un dinamizador económico y básico, digamos que no, digamos, es un tema que no lo puedo discutir hoy, eh, pero eso no puede ser, digamos que lo fundamental, porque hay un principio en la administración pública, y lo hablo desde lo profesional, Darío, desde mi formación académica, y es que si la regla fuera que tenemos que dar utilidad, pues perdemos el valor social. Hoy, claro que el municipio va a tener que hacer un esfuerzo y esto no se puede ver como un negocio al final, no se puede ver como una suma, como un PIG, pérdidas y ganancias, sino hay que verlo mucho más allá, porque acuérdese que el objetivo del Estado es generar un impacto social, no generar una utilidad económica. Y hoy el estadio de Girardot, desde la óptica de esta administración, lo recuperamos para poder nosotros tener un territorio con una vocación de protección a nuestros niños, niñas y adolescentes desde la ocupación del tiempo libre para construir una mejor sociedad. Y eso nos vale unos recursos. Sí, unos recursos que invertimos en nuestros niños, en que tengan unas buenas áreas de esparcimiento, que al final los vamos a ver en réditos sociales, que es combatir la delincuencia, combatir la drogadicción, que eso también con el pasar del tiempo genera un impacto económico positivo. Esa es la postura de la administración. Usted le deja dos responsabilidades al próximo alcalde o alcaldesa, a los próximos, y es conseguir el dinero o gestionar el dinero que resta para poder terminar la obra y ver cómo empiezan a provisionar dinero para poder sostener el estadio en la medida que estoy de acuerdo con ustedes, se debe crear fortalezas alrededor del estado, pero si saben que no va a generar ingresos permanentes, tienen que ver cómo van a mantenerlo para que no se convierta en algo que no va a ser útil como se pretende, ¿sí? Como le digo, y no para extendernos, pero yo no me quiero imaginar cuánto vale solamente el mantenimiento de la gramilla. Entonces, esos costos a mí me interesa conocerlos y saber de dónde va a salir el dinero para que eso sea sostenible. Miren, hoy nosotros tenemos Pro Estampilla de deporte. El departamento nos gira, pero al, al, al administrar, al gobernar, hay que perderle el miedo. Y seguramente si nosotros tenemos un sitio especial para hacer eventos, no conozco la cifra exacta, pero le garantizo que los eventos que hoy hace Medellín le dejan muy buena plata. ¿En el Atanasio?
¿sí? Le dejan muy mala plata porque no solamente el evento del concierto, la plata que le queda al estadio, es lo que genera llevar a la gente a Medellín. Pues en la medida que nosotros tengamos un espacio, un sitio que cumpla los requisitos, pues seguramente en Girardot se van a comenzar a hacer eventos y eso va a permitir que ese evento no solamente genere el alquiler del estadio, sino que genere una actividad económica que de manera indirecta el municipio se beneficia a través del ICA. ¿De cuántas fases está conformado este proyecto? El estadio estructurado en los estudios y diseños, en una primera fase que es esta, y tenemos fases funcionales. ¿Qué significa eso? Que se calcula, la gradería occidental A vale 4.000 millones de pesos, entonces esa la pueden hacer con 4.000 millones de pesos. Pueden hacer la A y la B y vale 8.000, esas las pueden hacer. Está estructurada de manera que se puedan hacer de manera independiente las fases. Pues en la medida que vayan gestionando los recursos, pues vamos a construir una gradería, o vamos a construir dos graderías, o vamos a construir la cubierta. Ajeno a la voluntad de los alcaldes venideros, ¿hay una proyección aproximada de cuánto debería durar este proyecto para verlo finalizado? La primera fase que vamos a hacer nosotros puede demorarse entre año y medio y 2 años. Mientras que se demuele, si tuviéramos toda la plata, pues hay obras que se van haciendo de manera simultánea, ¿no? Se puede construir una gradería interviniendo el, la cancha, que son de manera independiente. Pero es una obra que puede durar entre año y medio y 2 años. Es decir, que yo la voy a comenzar, pero no la voy a poder inaugurar. Un año y medio, 2 años, las fases completas para No, finalizarlo. la fase uno. Uno, por eso, pero está proyectado. ¿Cuánto debe durar La la construcción construcción del en estadio en completamente totalidad? 2 años y medio, 2 3 años años. y medio. Entre 2 años y medio y 3 años. Ya hay un abanico de candidatos a la alcaldía. Sabemos que son casi siempre los mismos en los últimos cuatrienios. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con algunos de esos candidatos y auscultar, sondear lo que piensan respecto al proyecto y si No, no, continuarían? No ha habido diálogo con mal ellos. haría yo en decir que me he sentado con ninguno de los que se rumora, pues yo no, ni ninguno me ha preguntado, ni nada de eso, y acuérdese que yo estoy totalmente impedido para participar en procesos electorales. Yo pienso que la ciudadanía ha quedado informada de lo que se va a hacer inicialmente en la primera fase de la construcción del nuevo estadio de Girardot. No sé si usted tiene algo más que decir. Todos los estadios que se han construido en los años recientes, el estadio Mosquera, la construcción del estadio, si no estoy mal, de Zipaquirá, todos estos complejos deportivos, todos cuestan por encima de 50.000 millones de pesos. Es muy importante que la comunidad sepa esto. Hoy, 13 de agosto del 2026, cero, no vayan a pensar que con 15.000 millones de pesos vamos a entregar un estadio completamente terminado. Fundamental que la gente lo sepa. Fundamental. Construir un estadio en las condiciones del que diseñamos a estudios y detalle está alrededor de 52.000 millones de pesos. Por eso es una primera fase que equivale al 35% más o menos de todo lo que puede ser el proyecto a precios del 2026. Iba a ir algo importante que no tiene que ver directamente con la construcción del estadio, y le explico a la audiencia que esta entrevista se programó desde el viernes anterior, es decir, 3 días antes del sismo que ocurrió en Colombia. Y es un tema obligado, que sería irresponsable de mi parte como periodista no hacerle esta pregunta que tiene que ver, no con el estadio, sí con dinero, sí con inversión y sí con la seguridad del municipio, Cuerpo de Bomberos. Hablamos en enero, es solo una pregunta, alcalde. Hablamos en enero y usted nos decía que a finales de este año seguramente llegaría una máquina nueva de bomberos. Esperamos que sea de las máquinas grandes, no de los jugueticos que trajeron en el gobierno en Lozano, que nos costó 75 millones, si mal no recuerdo. Eh, ¿Cómo ve usted y la unidad de gestión de riesgo del municipio por el desarrollo, eh, la, lo que acontece con el fenómeno del niño y cómo se puede empezar a, a prever y prevenir que no sucedan tragedias en el municipio? ¿Y qué proyección tiene usted para el Cuerpo de Bomberos fortalecerlo
que sabemos que con media máquina que está funcionando o una máquina, entonces para no ser tan, tan extremo, eh, en una población de 105.000 habitantes es muy poco. Se lo dije en enero y hoy nosotros estamos buscando la forma de poder eh, comprar la máquina, pero todo se hace con plata. Sí. ¿Listo? Y si usted mira, Darío, el estatuto tributario que aprobamos en el año 2025, lo que hicimos fue reformar las finanzas de la unidad de gestión del riesgo. Había antes una contribución a Prodesarrollo que no sabíamos de dónde la habían sacado, que Girardot era la única ciudad de este país que tenía eso, que es absurdo. Nosotros reestructuramos y hoy hacemos un aporte del 1% de los ingresos corrientes del municipio para garantizar la gestión del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos son 1.400 o 1.500 millones de pesos al año que se van a invertir en Prodesarrollo. ¿Para qué? Para poder nosotros tener la certeza de que podemos modernizar los bomberos, podemos comprar máquinas, podemos adecuar las mismas instalaciones que hoy no se ha podido hacer porque el predio no está titulado a nombre del municipio, que nos duele profundamente eso. Eh, como muchos predios del municipio. Eso lo estamos haciendo precisamente para poder fortalecer, porque cada vez el cambio climático es más fuerte, cada vez los incendios son más fuertes, Girardot es cabeza de región, firmamos convenios con otros municipios, y por esa sencilla razón, cuando usted me pregunta, ¿y cómo se preparó? Mi respuesta es, me preparé desde el año pasado en lo financiero para tener los recursos para poder hacer la inversión y poder tener una, una certeza económica, porque eso se hace con plata y necesitamos la plata. Olvidándonos de los 32.000 millones, ya así terminando, los 32.000 millones del empréstito, 33.000. 33.000, discúlpeme, sería importante haber hecho, y es una pregunta para el Consejo Municipal que tiene que ver con la aprobación del proyecto, haber hecho un empréstito para fortalecer bomberos. Pregunto, ¿legalmente es viable que el municipio entregue dinero a bomberos? Hay gente que dice que no, yo pienso que sí. Sin lugar a dudas, viable. Hubiera sido importante un empréstito que fuera dirigido a fortalecer bomberos. Usted me habla de 1.200, 1.300 millones de recaudo de Prodesarrollo anual para fortalecer y es importante, pero una sola máquina vale 1.700 millones. Sí, claro, pero no solamente se tiene eso, se tiene la sobretasa bomberil, se tiene todo el tema de cursos que dicta Prodesarrollo. Digamos que esa no es la única fuente. Lo que estamos haciendo es fortalecerlo a través de una fuente de las varias que tiene. A eso es lo que voy, a eso es lo que voy. Y si usted me pregunta de dónde me preparé, pues me preparé financieramente para poder atender, porque de nada me sirve prepararme en los documentos y tener el corazón lleno de buenas intenciones si en los bolsillos no está la plata para poder hacer esas buenas intenciones realidad. Por eso nos preparamos desde lo tributario para normalizar las finanzas y que tengan unos ingresos que nos permitan a nosotros tener, tener Hubiera sido un... necesario un empréstito para fortalecer bomberos Mire, y viable. usted hoy me pregunta, pues los empréstitos, cuando los recursos no están, pues son valederos para todos siempre y cuando generen dinámicas económicas propias en el bienestar de la gente. Eh, Yo vi la entrevista de un personaje de Girardot que decía, es que yo no estoy de acuerdo con que el alcalde haga un empréstito para arreglar vías. Pues yo entiendo que él anda en una camioneta 4x4 donde la suspensión le permite no darse cuenta de los huecos. Pero cuando yo invierto en vías, estoy invirtiendo en la gente, en los transportadores, porque ya no deterioran tanto sus carros. Garantizo el acceso de la comunidad. Los empréstitos, siempre y cuando sean dirigidos en el bienestar de la gente y su inversión genere un retorno o económico o un retorno social en el corto plazo, son maravillosos. O sea que la respuesta es que sí hubiera sido viable un empréstito. Total, total, hubiera sido viable. Ustedes ya quedaron informados directamente del señor alcalde Salomón Said, quien es el que propone la construcción del nuevo estadio, de detalles al respecto del valor, de los tiempos que se van a llevar a cabo. Y pues bueno, agradecerles a ustedes por seguir acompañándonos en estos espacios
y comprometer aquí al alcalde en temas posteriores como es Parque Lineal del Sol, como es Sacúdete, para poder profundizar más en estos temas que preocupan e interesan a la comunidad. Alcalde, nuevamente gracias por aceptar esta Sacúdete, invitación. una vez el ministerio le haga entrega formal al municipio, que no es- espero que sea antes del mes de septiembre o a más tardar en el mes de octubre, invitadísimo a la entrevista. Es una obra maravillosa. Y Parque Lineal del Sol la otra semana. Si Parque podemos. Lineal la otra semana, si podemos. A ustedes gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.